buenos días, corazones bonitos. Vamos a por ese clima astrológico para hoy, miércoles 18 de marzo de 2026. Y este miércoles tiene un tono más abierto, más prometedor que los 2 días anteriores, aunque no por eso deja de exigir que tengamos ahí un poco de sentido común y de criterio. La luna sigue en Piscis durante toda la jornada activa y eso mantiene una sensibilidad alta, una intuición muy despierta y una percepción más fina de lo que ocurre alrededor. Pero hoy esa energía no se vive solo como receptividad o carga emocional, también trae expansión, posibilidad de alivio, apertura a nuevas ideas y sobre todo preparación de un nuevo comienzo. El día tiene 2 movimientos muy claros. Por un lado, durante la jornada se va abriendo una sensación de confianza, amplitud y deseo de hacer más, de disfrutar más o de apostar por algo que entusiasma. Por otro, conforme avanza la noche, el clima se prepara para la luna nueva en Piscis de la madrugada del jueves, que marca un reinicio y una siembra y un cambio de ciclo. Por eso, este miércoles funciona como antesala. Todavía no es tanto para lanzarlo todo de golpe, pero sí para ver con claridad qué quieres abrir, renovar o enfocar de otra manera. En la madrugada, a eso de las 2:20 de la madrugada en tiempo universal, la luna en Piscis formó un trígono con Júpiter en Cáncer y este tránsito, a pesar de que se da en horas de sueño, su efecto se nota más, por ejemplo, en el descanso, en el despertar, en el tono de fondo con el que arranca el día. Es un aspecto armónico, amplio y protector. Puede traducirse, por ejemplo, en una noche algo más reparadora, en sueños más vívidos, pero menos tensos, o en una sensación de mayor confianza al empezar la jornada. En términos prácticos, este trígono va a ayudar a comenzar el día con mejor disposición mental y emocional. Hay más facilidad para relativizar las cosas, para no quedarse atrapado en una preocupación menor y para mirar el conjunto con más perspectiva. En el trabajo puede sentirse como una mañana algo más llevadera, con mejor capacidad para organizar prioridades sin tanta presión. En relaciones va a favorecer un tono más amable, más comprensivo, menos defensivo. En lo económico no es un tránsito de decisiones duras, pero sí que puede ayudar a pensar con más amplitud y menos sensación de escasez. La energía central del día, sin embargo, no está tanto en este trígono lunar de la madrugada como en 2 aspectos que van a ir ganando peso durante la tarde. Por un lado, Venus en Aries, que va a estar en cuadratura con Júpiter en Cáncer, y por el otro, el sextil del Sol con Urano. Y aquí empieza el verdadero movimiento del miércoles. Bueno, hacia las 4:10 de la tarde en tiempo universal, Venus en Aries va a formar, como te anticipé, una cuadratura con Júpiter en Cáncer. Y este aspecto tiene bastante fuerza porque enfrenta deseo, placer, afecto, dinero, autoestima, con la tendencia de exagerar, sobreproteger o expandir más de la cuenta. No es un tránsito necesariamente negativo, pero sí muy dado a los excesos, a las expectativas infladas o a las decisiones tomadas desde el entusiasmo sin medir muy bien por ahí los límites. En relaciones interpersonales, esta cuadratura puede hacer que una persona espere más atención, más disponibilidad o más implicación de la que la otra pueda ofrecer en este momento. También puede manifestarse como necesidad de afecto, de validación, de disfrutar, pero con poca paciencia para aceptar ritmos diferentes. En pareja puede sentirse como desajuste entre lo que uno quiere hacer y lo que el otro necesita hacer. A nivel de familia puede aparecer una tendencia a exagerar una molestia o a dar demasiada importancia a una expectativa emocional no cumplida. En el plano social, este tránsito también puede aumentar el deseo de salir, comprar, celebrar, darse un capricho, compensar un malestar con algo agradable, y ahí
entra una de las claves prácticas más importantes. En lo económico conviene vigilar muy bien la tendencia a gastar de más, justificar compras por impulso o asumir compromisos económicos desde el optimismo del momento. Venus en Júpiter en tensión, Venus y Júpiter en tensión no niega el disfrute, pero sí aconseja que haya una medida y hoy puede apetecer muchísimo más de lo que realmente conviene. En el trabajo, esta cuadratura puede verse como tendencia a sobreestimar recursos, prometer más de lo que se puede cumplir o dejarse llevar por una idea entusiasta sin revisar del todo el margen real. También puede notarse en el ambiente como cierta dispersión si las ganas de hacer algo agradable compiten con obligaciones más concretas. No es el mejor tránsito precisamente para actuar desde el ya veré o ya me organizaré después, no. Hoy conviene calcular mejor las cosas. A nivel de autoestima y decisiones personales, este aspecto puede hacer que una persona busque sentirse mejor a través de una decisión inmediata, un gesto impulsivo o una validación externa. La pregunta útil aquí sería, ¿esto me aporta de verdad o me entusiasma ahora en el momento y luego ya no? Solamente te entusiasma ahora. Bueno. Afortunadamente, a eso de las 8:20, el Sol en Piscis va a formar un sextil con Urano en Tauro y este tránsito o este aspecto sí que te va a ofrecer una vía interesante para encauzar el día de manera más inteligente. Urano abre, renueva, libera, aporta soluciones diferentes y el sextil con el Sol facilita cambios útiles, decisiones más frescas y una mayor disposición a hacer algo de otra manera sin necesidad de romperlo todo. En términos prácticos, este tránsito puede traducirse en una idea nueva que encaja, una manera sencilla de resolver un problema, una conversación que abre otra perspectiva o una decisión que libera de una rigidez que ya no tenía sentido. En el trabajo es un momento excelente para innovar, reorganizar, introducir mejoras, cambiar un método poco eficiente o pensar más allá de la rutina. También favorece herramientas tecnológicas, soluciones rápidas y enfoques más modernos o menos cerrados. En lo económico, este sextil puede ayudar a detectar alternativas mejores, gastos evitables, recursos desaprovechados o maneras más eficaces de organizar algo. En relaciones te va a aportar aire, te va a ayudar a salir de una dinámica repetitiva, a tener una conversación diferente o a introducir un cambio saludable sin convertirlo en un drama. A nivel personal, este tránsito puede sentirse como una pequeña liberación, no necesariamente porque ocurra algo enorme, sino porque de pronto se ve una salida donde antes solamente se veía una repetición o un bloqueo, y eso en un día tan marcado por Piscis puede ser especialmente útil. Evita caer en los excesos de expectativas, en las fantasías, y lleva la energía hacia un cambio realista y posible. Ya en el cierre del día, entre la noche y la madrugada del jueves, el clima empieza a orientarse con claridad hacia un cambio de ciclo. El primer movimiento importante se da a la 1 de la madrugada en tiempo universal, cuando la luna en Piscis va a formar un sextil con Urano en Tauro, y este aspecto actúa como una apertura previa, un pequeño desbloqueo que permite mirar las cosas de otra manera antes de que se perfeccione la luna nueva. Urano introduce novedad, perspectiva, soluciones diferentes, así que este sextil puede sentirse como una intuición útil, una idea inesperada, una forma más libre de enfocar un problema o simplemente una sensación de que no hace falta seguir repitiendo el mismo patrón. En términos prácticos, este aspecto puede traducirse en una nueva forma de organizar algo, una decisión diferente con respecto a un tema que venía bloqueado o una comprensión repentina sobre qué conviene cambiar. En el trabajo y proyectos personales puede abrir una idea más creativa y menos rígida también. En la economía te puede ayudar a detectar una alternativa mejor o un ajuste necesario, y en las relaciones va a favorecer, pues por ejemplo,
salir de esquemas repetitivos y ver un vínculo o una situación con más distancia y más claridad. Poco después, a la 1:23 de la noche en tiempo universal, la luna se va a unir al sol en Piscis y se perfecciona con esto la luna nueva en el signo de Piscis. Aquí ya entramos de lleno en el cambio de ciclo. Toda luna nueva marca un inicio, una siembra, una etapa que comienza a abrirse, y en Piscis ese nuevo comienzo está muy ligado al mundo interno, a la intuición, a la sensibilidad, a la creatividad y a la necesidad de cerrar cargas viejas para abrir una etapa más coherente con lo que sientes de verdad. No es una energía de resultados inmediatos ni de acción visible y brusca, es más bien un inicio que primero se siente por dentro y luego con el paso de los días empieza a tomar forma concreta. Por eso, dentro del clima del miércoles, esta luna nueva funciona como un cierre fértil. El día no solamente te trae movimiento y apertura, sino que prepara el terreno para algo nuevo que merece ser sembrado con conciencia. En la práctica, esta luna nueva en Piscis puede ser muy útil para revisar qué quieres empezar a hacer de otra manera. En el trabajo puedes señalar una nueva intención profesional, un enfoque diferente para un proyecto o una etapa que pide menos rigidez y más coherencia. En la economía no es tanto para grandes compromisos inmediatos como para replantearte cómo quieres relacionarte con tus recursos, tus hábitos de gasto y tus prioridades materiales. En relaciones favorece iniciar una etapa diferente, más sincera y más compasiva, o más conectada incluso con lo esencial, pero sin idealizar ni negar la realidad. En el plano personal, esta luna nueva es especialmente valiosa para sembrar cambios relacionados con descanso, bienestar emocional, hábitos interiores, procesos de sanación, creatividad o cierre de dinámicas que ya no quieres seguir alimentando. Y el hecho de que venga precedida por el sextil con Urano añade un matiz importante. Este nuevo ciclo no tiene por qué empezar desde los mismos esquemas de siempre. Puede nacer desde una idea nueva, desde una decisión distinta o desde una manera más libre y más consciente de enfocar lo que viene. Visto en su conjunto, el cierre de este miércoles no solamente te prepara una luna nueva, sino una renovación que pide sensibilidad y también apertura al cambio. Primero aparece el sextil con Urano, que abre una puerta distinta, y después llega la luna nueva que permite sembrar una nueva etapa. Y eso le da al final del día una profundidad mucho mayor que la de una simple noche de transición. Para finalizar, como consejillos del día te diría, en la mañana aprovecha el arranque más amable del día para bajar presión, ordenar prioridades con calma, mirar tus asuntos con más perspectiva. Aquí no se trata de correr, sino de empezar con una disposición más abierta y menos cargada. En la tarde, vigila excesos en gastos, expectativas, promesas, reacciones afectivas. Si algo te entusiasma, disfrútalo, pero sin comprometer más tiempo, dinero o energía de la que realmente puedes sostener. Y en la noche, abre espacio para una idea nueva, una decisión distinta, una intención más sincera de cara al nuevo ciclo. No hace falta resolverlo todo en el día de hoy, pero sí basta con reconocer que quieres empezar a enfocar de otra manera diferente. Palabra clave del día, renovación. Mantra del día, me abro al cambio con claridad, medida y confianza. Si te ha gustado todo lo que te he contado, dale like al vídeo, comenta, comparte en todas tus redes sociales o entre amigos, porque de verdad eso me ayuda un montón y me permite seguir ofreciéndote este tipo de contenidos. Te deseo que tengas un día espectacular y si tú quieres y te apetece, te espero mañana. La luna nos mira y dice que sí.